Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este programa Jesús Evangelio, un programa para toda la familia, para toda la comunidad y para todos aquellos que tienen esa sed del conocimiento de Dios y también del conocimiento de la verdad aquí en el mundo. Este día vamos a tener temas de suma importancia, especialmente para la comunidad y también para toda la iglesia, especialmente para la región oriental de Antioquia. Conmigo está mi compañero Sebastián, quien me va a acompañar en este momento para poder compartir uno de los temas tan importantes. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para ti y también para cada uno de los televidentes que se conectan a esta hora a seguir su programa de Jesús Evangelio, donde llegamos hasta la comodidad, hasta los hogares de cada uno de ustedes a compartir ese mensaje, esa enseñanza de nuestra Iglesia Católica, para que esas enseñanzas que nosotros les impartimos a cada uno de ustedes, nosotros las podamos poner en práctica y podamos ponerlo al servicio de los demás. Pero bueno, Jorge, antes de comenzar nuestro programa como tal, antes de introducirnos en nuestro programa, debemos de ponerlo en manos de Dios. Y qué mejor manera de escuchar esa palabra de Dios que Él nos regala día tras día para que nosotros la podamos poner en práctica también. Por eso los invitamos a cada uno de ustedes a que pasemos a nuestra primera sección de este programa, Escucha la Palabra. Un saludo a todos. Quisiera que hoy meditáramos el libro de Efesios en el capítulo 4, versículos del 11 al 12, donde nos dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esto nos da a entender de cómo dentro de la iglesia hay diversidad de profesiones, hay diversidad de caminos, en cómo en la vida de un ser humano se desarrollan diversidad de cosas. Algunos que están llamados a ser pastores, a ser profetas, a anunciar el evangelio, pero que otros que están también llamados a colaborar dentro de la sociedad, ya sea como abogado, como ingeniero, como médico. Entonces, de cierto modo, nosotros debemos aprender a discernir qué en realidad el Señor quiere para nosotros, qué camino el Señor quiere que nosotros elijamos. Por eso, qué bueno en nosotros aprender a tomar esa palabra de Dios para así saber cómo actuar, para así saber qué camino tomar. En el día de hoy de que hay muchas ambigüedades, de que la gente no sabe qué quizás camino debe de seguir, nosotros como pastores, nosotros como llamados, nosotros como seguidores de Cristo debemos aprender a guiar a esas personas. Así como a nosotros, los seminaristas, Dios nos llama a ser profetas de la palabra, a ser anunciadores de esa paz que Él da, nosotros debemos enseñarles a las demás personas que también deben hacer lo mismo. Entonces, qué bueno nosotros discernir y aprender a cada día ayudarle a la gente, a cada día saber acompañarla. Todos sabemos de que todos nosotros tenemos problemas, dificultades que algunas son un poco más pesadas que otras, pero Dios cada día nos acompaña y debemos tener eso muy presente, de que Dios siempre está ahí para guiarnos, acompañarnos y mostrarnos el camino que debemos de seguir, mostrarnos ese camino que nosotros debemos tomar, mostrarnos ese camino necesario para anunciar esa paz que el Señor quiere, así como el Señor envió a sus discípulos, también nos envía a nosotros a ser anunciadores de ese evangelio, de ese mensaje de paz que el Señor nos da. Por eso vuelvo al principio, saber discernir qué quiere el Señor para nosotros, porque nosotros como bautizados tenemos un compromiso, que es, así como nosotros recibimos ese evangelio, esas palabras, también nosotros como bautizados debemos llevarla a los demás, y por eso qué bueno es que nosotros sepamos qué mensaje llevar, formarnos, aprender, tomar de esa palabra de Dios e iluminarnos para así mostrarle el camino a las demás personas. Y qué bueno es saber todo esto y saber de que el Señor todo el tiempo nos está acompañando y guiándonos y mostrándonos toda esa luz y palabras que debemos poner en nuestras bocas. Por eso qué bueno es que nosotros seamos apegados al Espíritu Santo, que es nuestra guía y nuestro camino, que nos va iluminando de cierto modo a aprender qué camino tomar, qué palabras decir
y cómo enseñarle a las gentes de cómo llegarle a las demás personas para transmitir esa palabra. Por eso qué bueno, vuelvo al principio, es saber discernir todo eso y aprender cada día de que el Señor nos acompaña. Bueno, Sebastián, después de haber escuchado la palabra del día de hoy, vamos a entrar en el tema en materia, en el tema a tratar, claro que sí. Vamos a tratar acerca del tema de la ministerialidad en la iglesia. Para usted, ¿qué es acerca o qué puede usted tener conocimiento acerca de esta ministerialidad de la iglesia? Precisamente, Jorge, podemos ver que la ministerialidad en la iglesia es aquella que nos ha sido dada a cada uno de nosotros a través de esos carismas, a través de esos dones que nosotros podemos poner al servicio de nuestros demás hermanos que conformamos una sola iglesia. Y es precisamente a través de este tema que yo quisiera iluminar en este día, que es la palabra de San Pablo a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, que nos va a hablar sobre todo este discurso en el que nos va a decir que así como el cuerpo es uno, sus miembros son varios, pero el cuerpo es uno y asimismo es la iglesia. Aunque es una sola, aunque el cuerpo de la iglesia y la cabeza que es Cristo, es uno solo, debemos de saber que está conformada por muchos miembros, que somos cada uno de nosotros, que a través de nuestro servicio, que a través de nuestro don, que a través de aquel talento que el Señor nos ha regalado, lo podamos poner en servicio de los demás. Claro que sí, efectivamente lo que dices va a concordia al tema de lo que es la ministerialidad en la iglesia, y precisamente hay que partir desde un punto muy importante, y es desde el momento del Pentecostés. Es el momento en donde el Espíritu Santo, como el protagonista, esa agente que va a dar la acción a la humanidad para poder llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje divino, imparte o se infunde no solamente en la Santísima Virgen María, sino también en los apóstoles. Pero precisamente comenzamos con la Santísima Virgen María, puesto que en el cenáculo era la Virgen María quien presidía en ese momento de Pentecostés. Por tanto, María en ese momento también, llena del Espíritu Santo, se convierte en un Jesús para poder llevar ese Jesús a los demás, en especial a los apóstoles, para que asimismo estos mismos apóstoles puedan llevar ese servicio, esa entrega, ese desgaste que va a dar en el cuerpo al servicio de los demás, perdona la redundancia, en la entrega a ayudar a los demás, en el donarse para poder vivir un Jesús para los demás. Esa es la ministerialidad. Entonces podemos partir desde el momento de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María también como un Jesús se dona también para la humanidad, al servicio de la humanidad, y es a ejemplo de ella también quien nos da un Jesús también purificado, que nos da un servicio de Jesús para que también nosotros lo aguardemos en nuestro corazón y podamos llevarlo a las demás personas. Y en este caso se consolida también el servicio ministerial en el sacerdocio en la Iglesia universal. Y de cierto modo podemos ver, Jorge, que este tema dentro de nuestra vida de iglesia, que nos interpela a cada uno de nosotros, porque todos somos miembros de una iglesia, es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de saber que la ministerialidad abarca todos esos roles, todas esas funciones que nosotros desempeñamos dentro de una iglesia, dentro de una comunidad o dentro de un servicio particular. Y debemos de saber también que a su vez ese servicio que nosotros hacemos es para servir a Dios y a los hombres en nuestro servicio de iglesia, porque precisamente cuando nosotros estamos en una iglesia, cuando nosotros estamos en una comunidad, estamos sirviendo a nuestros hermanos. En primer lugar, servimos a ¿quién? A Dios por excelencia, claramente, pero después es un talento, un carisma, un don que nosotros debemos de poner al servicio de nuestros hermanos. Y entonces es precisamente
ahí es donde entra este tema tan interesante y tan importante, porque muchas veces las personas que piensan que la ministerialidad es solamente un tema que tiene que ver con los sacerdotes o con las personas ordenadas, y no, dentro de nuestra vida de iglesia también hay laicos comprometidos, que aunque no son ordenados, pues precisamente porque los ministros ordenados son los sacerdotes, los diáconos, los obispos, y dentro de nuestra vida de iglesia vamos a encontrar muchos ministros más ordenados, pero lo más importante debemos de saber también nosotros como miembros de una iglesia es que no solamente es tarea de ellos, no solamente es tarea de los ministros, sino también que es tarea de nosotros como laicos. ¿Por qué? Porque un ejemplo claro de eso, ¿cuál es? Cuando una catequista está con sus niños, con los jóvenes, impartiendo ese conocimiento, impartiendo esa enseñanza, está desarrollando un ministerio en la iglesia, porque es el ministerio de enseñar, que no es solamente propio de los ordenados, sino también de todos los laicos, porque lo estamos poniendo al servicio de los demás. Eso es lo más importante de la ministerialidad en la iglesia, de un ministerio cuando nosotros lo tenemos, de ponerlo al servicio de los demás, no guardarlo para nosotros mismos, porque ahí sencillamente estamos siendo envidiosos con los demás hermanos de nuestra iglesia. Claro que sí, Sebastián, tienes toda la razón. Precisamente estaba también reflexionando hace poco acerca de este servicio, y este servicio debe ser enviado para todos, ¿sí? Como ya lo habías dicho, Sebastián, es el Espíritu Santo que nos da esos dones, esos carismas para poder donarlos al servicio de la humanidad y así vivir una armonía en unidad con la naturaleza, con Dios y con el hombre. Precisamente este servicio también nace desde la Trinidad, desde la Santísima Trinidad, desde Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver que son tres personas con una misma esencia, ¿sí? Una misma divinidad, pero trabajan, actúan de modo diferente, puesto que el Padre, siendo el creador y el dador de ese amor inmenso, Él es el que da ese trabajo de poder crear, no solamente de crear, sino también de que nos da la participación de esa misma creación. El hombre y la mujer se unen y también son partícipes de esa creación de la vida. Podemos ver que el Hijo es el que entrega su vida por la humanidad en favor de la vida. Es así como nos enseña que nosotros también debemos donarnos para mirar a los demás con esos ojos de Jesús y poder decir: estoy aquí pronto para dar mi vida por el hermano, por aquel que está necesitado. Pero también está el Espíritu Santo que actúa de manera silenciosa, pero que está ahí, escuchándonos en el silencio, consolándonos en los momentos de tristeza, guiándonos en los momentos de oscuridad, cuando nuestro camino se va oscureciendo, se va volviendo oscuro. Y es así como en esa función trinitaria diferente se crea también la unidad. Por tanto, es de decir que nosotros debemos de tener un concepto claro de la palabra unidad. ¿Cómo es el carisma que nosotros tenemos o cuál es el carisma que nosotros identificamos y de qué manera lo estamos dando al servicio de los demás? Esa es la pregunta que debemos hacernos tanto nosotros como todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y también podemos ver, Jorge, que dentro de nuestra vida de iglesia, en este tema de los ministerios, debemos de saber que tiene una misión evangelizadora, una misión que, como tú lo comentabas hace un momento, debe ser basada en la unidad, en llevar ese mensaje a tantas personas que de verdad lo necesitan, pero en unidad, porque todos somos miembros de la iglesia. Entonces, esta misión evangelizadora, ¿en qué se va a ver reflejada? Que todos, como somos miembros de una iglesia, estamos también llamados a ser ministros. Y al ser ministros de la iglesia, pues, ¿qué tenemos que hacer? En esa misión evangelizadora, llevar el mensaje, llevar el evangelio a tantas personas que lo necesitan. Ser ejemplos para muchas más personas que nos ven a nosotros en la iglesia, de cómo servimos, de cómo estamos comprometidos. Porque es realmente ahí en lo que se basa el ministerio, de ser testigos fieles de ese amor de Cristo
que se ve reflejado en tantas personas, en tantos lugares a donde nosotros vamos y ponemos al servicio de los demás nuestros talentos, nuestros dones, nuestros carismas. Entonces es precisamente ahí donde digamos que se ve reflejado ese ministerio, de que nosotros seamos testigos de ese amor de Cristo, de que nosotros al llevar esa palabra, al llevar ese mensaje, que es lo que queremos hacer, porque como se ha comentado ya en anteriores programas, el centro de nuestra misión, el centro de una vida misionera, de una iglesia misionera, es llevar esa palabra y que pueda quedar un mensaje resonando en la vida de cada una de esas personas. Entonces, al nosotros en este tema de los ministerios llevar ese mensaje, llevar esa palabra, debemos de saber que lo hacemos siempre y con la base de la unidad, en el que todos nos podamos ver beneficiados de este tema, en el que todos nos podamos empapar de este mensaje evangélico de Jesús y en el que nosotros a través de nuestra vida podamos ser testigos fieles de ese amor de Cristo que se ve reflejado en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en el servicio que prestamos a Dios y a la iglesia. Claro que sí, efectivamente, Sebastián. Primeramente, algo muy importante y es tener en cuenta que la iglesia, como bien lo dijo mi compañero Sebastián, debe ser la cabeza Cristo y nosotros por tanto debemos ser aquellos miembros, aquellos miembros que conforman ese cuerpo de la iglesia en la cual debemos de estar humildemente atentos a la escucha, estar atentos a poder escuchar esa palabra de Dios en nuestro corazón para poder hacer la voluntad de Dios como es aquí en la humanidad, en nuestra comunidad, en nuestras familias. ¿Por qué lo digo así? Porque es algo muy triste ver que la iglesia no está tanto en unidad sino en unión. ¿Una unión de qué sentido? En una unión en que yo voy a la iglesia y yo busco una espiritualidad superficial. Si yo busco una espiritualidad superficial, prácticamente estoy escondiendo también mi carisma por debajo de esa espiritualidad y está haciendo que yo sea egoísta con este carisma para llevarlo a las demás personas. Algo muy bonito aquí de toda esta región y de muchas partes de Colombia es la acogida, esa acogida que las personas dan con mucho amor, con mucha entrega. Y diría yo, son personas que han vivido esa experiencia en unión con Dios porque han vivido también experiencias de dificultad o experiencias en donde también han sido acogidos. Ese es el servicio constante, es el servicio verdadero debemos dar a todas las personas. Si bien el Espíritu Santo nos da diferentes carismas y la iglesia ha construido diferentes carismas y por medio de sus dones diferentes movimientos, comunidades religiosas, estas comunidades religiosas deben estar unidas siempre a la cabeza que es Cristo, ¿sí? Dirigidas por medio del magisterio, la tradición, ¿sí? Para que asimismo podamos lograr juntos llevar una información, una doctrina única y no sea tan tergiversada, para poder llevar un mensaje claro, universal, y que así podamos todos ser conscientes de la realidad que estamos viviendo en este mundo, en este momento y en los tiempos actuales, precisamente con los jóvenes, con los adultos y con todas las personas que están más necesitadas. Y precisamente en esa experiencia de vida, en esa experiencia del encontrarnos con Dios, de encontrar a Cristo, podemos ver en nuestra vida que se va a ver reflejada ese carisma o ese don de querer servir a los demás. Y es que debemos de saber que si bien los sacerdotes y todos los demás ministros ordenados son importantes en este tema de los ministerios, a su vez los laicos comprometidos y que no son ordenados desempeñan un papel muy importante y muy crucial, porque yo diría que sin ayuda de estos ministros que sirven en la iglesia, si bien la iglesia puede continuar, puede avanzar,
pero digamos que va a ser un poquito difícil. ¿Por qué? Porque si un sacerdote está solo en su comunidad, en su parroquia, y no tiene personas que quizás le ayuden con este tema de los ministerios, pues digamos que de cierto modo se va a ver como un poco afectado, porque va a estar solo él, entonces no se va a sentir como ese respaldo de la comunidad. Entonces, de cierto modo, es muy importante que los fieles comprometidos con nuestra iglesia en este tema de los ministerios desempeñan un papel muy importante y muy crucial. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a nosotros, como los demás miembros de una iglesia, a que nosotros podamos formarnos, a que nosotros podamos, digamos que, consolidar, tener unas bases sólidas en nuestra fe. Porque si bien sabemos nosotros que cuando pequeños, cuando estamos en una edad de niñez y queremos hacer la catequesis de primera comunión o de confirmación, ¿quiénes son los que nos instruyen realmente? Los catequistas. Entonces digamos que sin la ayuda de ellos sería muy difícil en la iglesia ser formados. Y entonces es ahí donde también nosotros debemos de mirar que estas personas, aunque su vida de fe, aunque a través de una experiencia de vida al encontrarse con el Señor han querido poner sus dones y sus carismas al servicio de los demás, debemos de saber también que ellos son formados, que ellos no están ahí porque quieren estar o porque digamos que así les fluyó en la mente. No, ellos están ahí porque realmente son formados. ¿Y lo hacen para qué? Para formar a muchas más personas, para que todos después en un futuro, como miembros de una iglesia, podamos formar a muchas más personas. O sea, ellos nos transmiten esos conocimientos para que nosotros lo podamos poner en práctica al servicio de los demás. Y qué bueno, Jorge, sería que en este programa nosotros también exaltáramos esa labor de tantos ministros ordenados y no ordenados que ponen su servicio al bien de Dios y al bien de la iglesia, y que nosotros a través de este programa también podamos poner en ejemplo algunos carismas, algunos servicios, algunos ministerios, para que las personas que nos ven puedan saber un poco sobre qué es un ministerio o cómo es un ministerio y qué se desempeña dentro de un ministerio en la iglesia, ya sea ordenado o no ordenado. Precisamente en ese punto y quería llegar, y era acerca de los carismas que da el Espíritu Santo a cada sacerdote y la dinámica que tiene el Espíritu Santo en la iglesia universal y también en la iglesia local y regional. Hay que tener algo muy presente, y es que, como ya lo dijiste, los ministerios son diversos en la iglesia, y diría yo que uno de los que empiezan a encardinar a una persona más a comprometerse más a la iglesia, o por ejemplo en este caso a los seminaristas. Primeramente, el seminarista debe pasar por un proceso de discernimiento, pero también de formación, que se van juntas simultáneamente. Con el paso del tiempo se conjugan y así van formando al seminarista. Y ya el primer paso para iniciar esta adquisición de ministerios, diría yo, perdone la expresión, o poder adquirir estos ministerios, primero tener consciente de que soy seminarista y que estoy totalmente convencido de mi vocación, y que este proceso ha sido un bien para mí para poder llevar siempre un ministerio con responsabilidad. Ya después de esto ya seguiría el ministerio de lectorado, y por último el ministerio del acolitado. Y ahí me disculpan que ya les había dicho que por último no. Sigue el ministerio del diaconado y por último el ministerio del sacerdocio. Precisamente cada uno tiene diferentes servicios, pero el sacerdocio en sí es la síntesis de todos los ministerios que se han recogido anteriormente, para que asimismo pueda ser el sacerdote un Jesús vivo, quien va a la delantera de la comunidad que se le ha hecho, que se le ha dado para poder trabajar, para poder llevar siempre ese mensaje, y no solamente el mensaje, un mensaje de vida, un mensaje de paz y un mensaje de unidad.
Lo bonito es eso de nuestra iglesia, Jorge, que podemos encontrar mucha diversidad de carismas, de dones y servicios y de ministerios, que nosotros lo más importante es ponerlos al servicio de Dios y de la iglesia, tanto de ministros ordenados como de no ordenados. Pero como el tiempo es muy corto, Jorge, no sin antes quisiera hacerle una invitación a ustedes, queridos televidentes, a que pasemos a nuestra siguiente sección de este programa para que podamos conocer la historia, el testimonio vocacional de uno de nuestros seminaristas que nos contará cómo nació su vocación. Un cordial saludo, soy Carlos Franco Ramírez, de la diócesis de Barranca Bermeja, originalmente del municipio de Puerto Berrío. Vengo en este momento a contar una parte pequeña de cómo surgió mi vocación. Pues mi vocación surgió en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, gracias a un sacerdote que vio esa motivación vocacional y yo se la transmití a él. Me dijo que fuera a los encuentros vocacionales. Fui a los encuentros vocacionales. Después de un largo tiempo, me mandaron al seminario que hizo sacerdote a un encuentro más vocacional, que fui ya aceptado para ingresar a la etapa propedéutica, que es en la que estamos actualmente. Poco a poco he estado desarrollando mi vocación y he estado enamorándome más del Señor. Gracias a eso me he ido fortaleciendo mi vocación. Les quiero hacer esta pequeña invitación a usted joven, señor que me está viendo, que acepte el llamado del Señor, que esto es lo más bonito, servir al Señor es lo que usted puede hacer para tener su salvación y salvar muchas almas. Dios te bendiga. Queridos televidentes, después de haber escuchado este testimonio ocasional de uno de nuestros compañeros, el tiempo se agota en nuestra televisión, pero no sin antes recalcar un punto muy importante, que dentro de nuestra vida de iglesia siempre vamos a encontrar muchos ministerios, siempre vamos a encontrar muchos carismas y muchos talentos. Y nosotros como miembros de una iglesia ya bautizados, si aún no hemos encontrado nuestro carisma, nuestro don, nuestro ministerio para ponerlo al servicio de los demás, qué bueno es que con la asistencia del Espíritu Santo nosotros podamos encontrar ese carisma para que lo podamos poner al servicio de Dios y de nuestra iglesia, así ayudando a crecer a nuestros hermanos en su vida de fe y en su vida de sociedad. Para mí fue un placer poder estar acompañándolos en este día, Jorge. Claro que sí, Sebastián. Y por último, no queda más decirles que es la mejor forma de poder conocer al Espíritu Santo, que obra en el silencio y que obra cuando nosotros verdaderamente necesitamos algo para poder llevar siempre ese crecimiento de nuestra personalidad y de nuestra humanidad. A todos ustedes, Dios los bendiga y que la Santísima Virgen los cubra con su sagrado manto.